Karina otra vez, Karina Colmenar tiene otra pregunta, dice: pastor, yo quisiera saber qué dice la Biblia acerca de los homosexuales, porque las personas dicen que Dios los rechaza. ¿Es esto cierto? ¿O qué dice la palabra de Dios acerca de ellos? Esta es mi pregunta de la semana pasada. Sí. Bueno, ¿qué habla Dios acerca de los homosexuales? Bueno, ahí está en Romanos capítulo 2 de Romanos. El capítulo 2 de Romanos habla acerca de los homosexuales. Hay algunos apartes más en Apocalipsis, hay otros apartes más en el libro de Génesis, en las famosas y mencionadas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Antes de dar la respuesta de frente a la Biblia, quiero decirle a todas las personas que hagan parte de la comunidad LGBTI que esto no es personal, no tenemos nada en contra de ustedes. Dios no tiene nada en contra de las personas homosexuales, en lo absoluto. Para Dios el homosexualismo es lo mismo como pecado, hablando, que los pecados que comete un heterosexual. Para Dios los pecados del homosexualismo son los mismos de los que comete el que se embriaga, o es lo mismo como el que es homicida, o es lo mismo como el que es un mentiroso, o como el que es idólatra. Para Dios es lo mismo, no hay diferencias entre lo uno y lo otro. Ahora bien, todos, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, pansexuales y todas las variantes que hayan en cuanto a las inclinaciones propias del género, de este término mal acuñado hace poco en la historia como género, todas estas variantes que aluden o atañen al género de las personas en cuanto a su parte del desarrollo sexual, todas para Dios, los pecados que cometen los unos y los otros, o que cometemos los unos y los otros, para Dios son lo mismo. Para Dios no es más grave el uno que el otro. Todos, heterosexuales, como les digo, bisexuales, homosexuales, pansexuales, asexuales y todos los demás, todos nos tenemos que arrepentir. Todos tenemos que pedirle perdón al Señor y todos tenemos que venir a Cristo para que Cristo nos lave y nos limpie de todos nuestros pecados. Sean estos de mente, sean estos de sexo, sean estos de inclinaciones idolátricas o de cualquier índole. Todos necesitamos el perdón del Señor. Ahora, en Romanos capítulo 2, la Escritura dice que Dios entregó a los hombres, entregó a la humanidad. Dios entregó a la humanidad para cometer actos viles. Capítulo 1 de Romanos, gracias. Capítulo 1 de Romanos dice que Dios entregó a la humanidad para cometer actos viles y recibir la retribución propia debida al extravío, al echarse varones con varones y tener sexo. Y esto se está refiriendo al homosexualismo. Y no solamente hoy, la variante homosexual no es solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Las mujeres también son homosexuales cuando les gusta el mismo sexo, su propio sexo. Entonces, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que esta situación del homosexualismo particularmente es un juicio que Dios hizo para entregar a la humanidad a sus propias pasiones, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, sino honrar primero a las criaturas antes que al Creador. Entonces vemos, según Romanos, que es una determinación de Dios hacer esto, no porque Dios sea malo, sino porque las personas que recibieron digamos que este designio de parte de Dios, lo recibieron porque ellas decidieron antes no obedecer y no creer en Dios. Entonces, si el motivo del homosexualismo, según la Biblia, es mi deseo nulo de creer en Dios, entonces la solución es que mi corazón vuelva a Cristo. No hay manera de una persona que tenga una inclinación homosexual a ser libre de eso, o a que se quite de su mente, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, esta debilidad homosexual, a menos que decida creer y rendir su vida a Cristo Jesús. Podemos orar, podemos ayunar, podemos vigilar, podemos llevarlo o encerrarnos en un monasterio y allá seguiré siendo homosexual, porque eso es una inclinación que dice la Biblia
que fue algo que el mismo Dios hizo para entregarme a mi pasión vergonzosa, para recibir la retribución en mi propio cuerpo debido a mi pecado, por cuanto no quise creer en Dios. Así que no hay diferencia entre el que no quiere creer en Dios, según Juan capítulo 3 versos 17 y 18. Cualquiera que no quiera creer en Dios está sujeto a entrar en esa debilidad y en esa situación espiritual, porque esto es espiritual, del homosexualismo. No importa lo que la ciencia diga hoy, no importa cómo queramos disfrazarlo, maquillarlo, hablarlo acerca del género, y etcétera, etcétera. Como le digo, de frente a la Biblia, la Escritura dice que es eso lo que pasa. Finalmente, para terminar esta pregunta, tratar de responderla completamente, la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Pero también dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y también dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y también dice que los mentirosos, que los ávaros, que los hechiceros, que los idólatras, que todos los demás pecadores, que los que se emborrachan, que los que se embriagan, no entrarán al reino de los cielos. Así que esto no es un asunto contra el homosexualismo. Dios no es homofóbico. Él le da lo mismo el pecado que sea. Ningún pecador entrará al reino de los cielos, así sea heterosexual. Si es pecador, no va. Que no se vista, que no va. La única forma de vestirse para entrar al reino de los cielos es venir a Cristo para que Él nos vista con su Espíritu Santo, nos vista de Él y podamos recibir la salvación. No importa qué inclinación sexual tengas, si tú vas con un corazón humilde, sencillo, para creer en Jesucristo, Él te cambiará, Él te libertará y Él te hará libre para su gloria y su honra y su alabanza. Espero haber dado respuesta a Karina, que nos está haciendo esta pregunta en esta noche.